Hola, Bueno, Karina. ¿cómo te va, Coco? Saúl Ignacio Fuchs, para todos, el Coco, director de la maestría en pensamiento sistémico. Estamos acá por fin concretando este espacio que se viene cocinando hace mucho. Me gustaría un poco compartir eso. ¿Cómo arranca esta idea de invitar a otra gente a participar de esta cosa que tanto nos gusta, ¿no? Ujú. Mira, esto tiene que ver también un poco con la historia de la sistémica en Rosario. Hace muchos años, bueno, como vos sabés, y a lo mejor muchas de las personas que están escuchando esto conocen, lo que se llama la sistémica, que es mucho más que la terapia sistémica, eh, no ha tenido una gran presencia en Rosario y en nuestra región ni dentro del campo de la psicología, ni dentro del campo de las ciencias sociales, mucho más tal vez en otros campos, en el campo de los estudios de organizaciones o en el campo de la antropología y demás. Y hace muchos años, personas que estábamos relacionados con esto, desde más sobre todo de la terapia familiar sistémica, nos reuníamos y conversábamos, intercambiábamos ideas y demás. Pero en nuestra red había muchas personas de afuera de Rosario. Podría ser de Buenos Aires, podría ser del exterior, que por ahí pasaban de visitas y demás. Y entonces en algún momento se nos ocurrió poder juntarnos y conversar con esas personas en público, ¿sí? Con gente que viniera a simplemente escuchar las conversaciones y después participar de otra manera, ¿no? Y entonces ahí se fue delineando esos encuentros, que en algún momento, y la verdad que no recuerdo quién, cómo, en qué momento, alguien asoció a los metálogos de Bateson. Pues sí, bueno, pero esto que estamos haciendo es un poco lo que hacía Bateson con su hija, ¿no? De que preguntas y entonces las preguntas llevaban a comentarios y los comentarios a otras preguntas, y iban dando, ¿sí? Y eso es lo que fue pasando en esas reuniones, que los hacíamos en cafés, en lugares así públicos, ¿no? Bueno, eso pasó, quedó en el tiempo y demás. Los famosos cafés Y sistémicos. estaban relacionados con los cafés sistémicos, que eran otra cosa, los cafés sistémicos eran un tema que tratábamos en café, como existen los cafés filosóficos y demás, en café. Pero esto es, por ejemplo, venía fulano de tal de Europa a visitar su familia porque era rosarino, nos conocíamos, teníamos relaciones. Che, ¿no te gustaría que charlemos así la gente conoce más de tu trabajo, lo que haces? Sí, dale, bueno. Y entonces organizábamos una reunión así, era un intercambio entre nosotros dos, con la presencia de la gente, y después la gente preguntaba, comentaba, que sé yo, participaba, ¿no? Y fue tomando esta forma, tal vez fue tomando esta forma porque yo he estado muy interesado en formas de conversar. Por lo tanto, no era simplemente preguntas, respuestas o una entrevista clásica, sino que hacía preguntas que no eran las clásicas en una entrevista, que llevaban a terrenos diferentes. Sí. ¿Y cuál es la relación de esto que estás haciendo profesionalmente con tu vida? Bueno, la persona tenía que confiar en mí para poder meterse en eso, de que yo no lo estaba metiendo en una situación difícil, complicada, exponiendo su intimidad o cosas por el estilo. Pero justamente esa relación de confianza mutua hacía que también la persona pudiera decirme, che, ¿y vos? ¿Cómo es que? Y también me devolvía la pregunta y entonces íbamos ahí en esto, tejiendo ese asunto. Me parece que ese antecedente de esa experiencia está en el centro de esto. En el aire.
ya que estamos un poco homenajeando a ese proceso, yo compartí algunas con Amílcar Ciola, por ejemplo, Pelusa. Mm, mm, Compartí algunas con Tom Anderson, me parece, mm, en mm, la universidad, allá en psiquiatría, en donde se hace la formación de psiquiatría. Eh, He escuchado conversaciones con el formato de pecera con Raúl Mota. mm, Eh, Creo que también, no me acuerdo, con Yar, Jarber Gold, sí, Yar sí, Vergara. sí. Y hay alguien más que ahora no me acuerdo el nombre, ya en la sede de la universidad, lo tenemos grabado. Me acuerdo que teníamos técnicas muy precarias de grabación y está grabado de una forma que no se puede compartir, pero, pero que tenemos ese material en algún lado. Mm. Vaya un poco este reconocimiento a la cocción, ¿no? Sí, sí, hay una historia en eso, ¿no? Hay una Mm, historia mm, eh, que, que, que está buenísimo, que ahora mm, tome forma y se sirva en el plato de un podcast, por ejemplo. mm. ¿Sí? ¿Qué relación te parece que tiene esto con la maestría en pensamiento sistémico? Bueno, si la tomamos así en la línea histórica, la maestría en pensamiento sistémico es la concretización de todo un proceso de mucha gente en la región, en Rosario, en su región, pero también en las redes alrededor de lo que fue la experiencia del SEAC, alrededor de lo que fue la experiencia de la especialización clínica, de todas esas experiencias que vivimos. La maestría es como el punto de confluencia donde aprovechamos todas las cosas interesantes que pasaron y le damos otra vueltita. Entonces, hoy podría decirte de que las conversaciones, entendidas como juegos relacionales, como juegos lingüísticos, eh, están en el centro de lo que podríamos decir el eje de la maestría. Eh, y dentro de ese aspecto, la importancia que tienen las conversaciones como, como, como como foco de estudio académico, pero también la importancia que tienen las conversaciones como prácticas sociales que transforman la realidad y transforman los vínculos, eh, es parte de lo que hacemos y del cómo lo hacemos, de cómo enseñamos y cómo aprendemos con los cursantes y cómo trabajamos y demás. Entonces es como, no logro imaginarme la maestría sin este tema tan central. Cursar esa maestría te convierte en alguien que sabe mucho sobre una forma de pensar que se llamaría sistémica. Sí, pero no sé si esa es la parte más importante. Sí, claro. eh, por eso es una maestría académica, Mm, si no sería otra cosa. Sí, pero no sé si podría decir no es lo más importante. No es solo eso. Hay algo de cómo se incorpora lo que genéricamente se llama el pensamiento sistémico, cómo se lo incorpora, que transforma tu manera de vivir. No se puede incorporar el pensamiento sistémico como se incorpora una teoría. Acá está la teoría, la sé, la puedo repetir, la puedo ver, y acá está mi manera de vivir, mi manera de actuar, mi manera de trabajar profesionalmente. No se puede. A lo mejor se puede. Yo no logro imaginarlo. ujú.
incorporar ciertos supuestos, cierta epistemología sistémica, hace que se transforme tu manera de ver las cosas y de actuar. O sea que te transforma a vos y a tu medio. Ujú. Entonces, claro, académicamente, alguien que cursa la maestría es alguien que sabe de pensamiento sistémico. Pero si vos consultaras a todos los que pasaron por ahí, qué es lo que obtuvieron, qué es lo que les dejó el pasaje por la maestría, seguramente estos no estarían en primer plano. ¿Sí? Aparecerían expresiones como me voló la cabeza, eh, cambié mi manera de ver y de hacer en mis prácticas profesionales. Hablaría mucho más del impacto que tuvo esa trayectoria en sus vidas, que incluye su vida académica y su vida profesional y demás, pero que va mucho más allá. Y en eso tiene mucho que ver el lugar que le damos a cómo hablamos acerca de lo que hablamos y con quién hablamos. Me voy a animar a hacer una, creo que es un pensamiento, pregunta, no sé, como que necesito decirlo para poder armarlo al pensamiento. Cuando te escuchaba, me preguntaba si no pasa eso con todos los pensamientos. Un pensamiento, una forma de pensar, debe transformar la forma de habitar el mundo. O sea, yo pienso de una manera, eso condiciona mi forma de estar en el mundo. Y si yo sigo esa línea, ¿qué tiene de distinto esta que me hace que me vuela la cabeza? O sea, tal vez es un pensamiento menos hegemónico, es un pensamiento más menos explorado, es un pensamiento, no sé, que implica, que toca cosas de las personas menos, que menos se ponen en juego durante el recorrido académico o el recorrido, no sé, cultural que tenemos. Eh, entonces, ahí me salen dos preguntas. Una es si, si no es que todos los pensamientos, toda la forma, cuando yo me meto de cabeza en una forma de pensar, no me transforma todo, de alguna manera. Y si fuera así, ¿qué tiene de raro, de distinto el pensamiento sistémico que me mueve la estantería? Mira, me gustaría que las cosas fueran esa versión tuya, que Ajá. cuando uno aprende algo nuevo o diferente, te cambia la vida. Pero la universidad, no voy a hablar de toda la enseñanza porque no tengo conocimiento en otras cosas que no sean la enseñanza universitaria, la universidad demuestra claramente que eso no es así, que vos podés tener hermosísimas teorías que las enseñás, las explicás, las conoces en detalle, conoces todos los autores, etcétera, etcétera, y que tu vida va por otro carril. No tiene nada que ver con lo que vos haces, inclusive cuando sos docente. Entonces, mm, me gustaría mucho esa versión del conocimiento en la que el conocimiento te transforma. Yo creo en eso, pero no creo que sea automático eso. Creo que la mayor parte del tiempo incorporás conocimiento, lo que decía Paulo Freire con, digamos, el conocimiento bancario. Sí, incorporás como si vos tuvieras una cuenta en el banco y depositas ahí cosas que después vas a usar. Pero no toca tu vida, no toca tu vida. Por supuesto que no sucede solo con el pensamiento sistémico y no sucede siempre que se enseña pensamiento sistémico, que te afecte tu manera de ver el mundo y de actuar. Mm. Hay algo de la manera en que se transmite
y algo de la propia epistemología, o sea, de la propia concepción inherente al pensamiento sistémico, que hace que sea muy difícil que alguien tenga por un lado esto y por el otro lado sus prácticas. Mm, No digo que no sea posible, mm. lo es, pero no es tan fácil. En mi cabeza que me pide distinciones, pienso en un conocimiento que es un conocimiento sobre algo, aprendo abogacía y no voy a aprender sobre un pensamiento, voy a aprender sobre una teoría, sobre una manera de Ujú, pelear, defender y de escuchar una pelea y una defensa. Entonces, no todas las formaciones universitarias se meten con el pensamiento. ujú, sí. Y el hecho de que esta maestría sea analizar, abrir, desplegar una forma de pensar, eh, probablemente también muestre, o sea, no solamente me muestra una forma de pensar sistémica, sino que me muestra que yo traía otras formas de pensar que no me había dado cuenta que eran formas de pensar. Ujú, Ese descubrimiento probablemente sea como de una instancia mayor, ¿no? Como que agrega una complejidad, como es pensar sobre la forma en la que yo venía pensando. exactamente, eso es lo que, digamos, en la sistémica, y no solo la sistémica, se llama un cambio epistemológico. Es una manera de concebir el conocimiento, tu relación con el conocimiento y la relación de ese conocimiento con la manera en que ves el mundo. Por eso nosotros en la sistémica usamos epistemología no en el sentido clásico de teoría del conocimiento, de cómo se conoce, sino en el sentido de Bergson, que Bergson decía que epistemología es la visión del mundo que tenemos y dentro de esa visión está la manera en que lo conocemos y que damos cuenta de lo que conocemos. Entonces, esto que vos estás planteando, Karina, es fundamental en el sentido de qué se hace en una maestría de pensamiento sistémico diferente de una maestría en otro tipo de cosas. ¿Sí? En principio, la intencionalidad es diferente. Si yo tengo una maestría o una formación de posgrado en la cual lo que quiero es transmitirle conocimientos a quienes lo cursan para que tengan ese conocimiento y decidan qué van a hacer luego con él, es diferente de una formación de posgrado en la cual la el conocimiento no es algo que vos se lo das a alguien, alguien lo agarra y se lo lleva y después lo usa. El conocimiento es transformador. Por ejemplo, si vos discutís la idea de que existe la posibilidad de un conocimiento objetivo, o sea, que yo puedo conocer algo sin que en la manera en que yo estoy conociendo y en el producto de mi conocimiento, de lo que yo produzco con ese conocimiento, tenga nada que ver conmigo, ¿sí? Esté totalmente aparte de mí. Si yo tengo esa creencia, voy a relacionarme de una determinada manera con el conocimiento. Por ejemplo, voy a tratar de que lo que soy yo, mi vida, mis creencias, mis convicciones, mis valores, todo eso, influya lo menos posible y voy a inventar métodos para que no influyan. Y esa es la historia del conocimiento científico de la modernidad, que fue maravilloso en su inicio y lo que produjo y lo que sigue produciendo. Pero como todas las cosas,
también produce otras consecuencias que no son tan interesantes o no son tan deseables o inclusive son indeseables. Entonces, si estoy metido en un modo de enseñanza en donde yo lo que trato de transmitir, que esa forma de conocimiento y esa idea del conocimiento, de ser objetivo y de tratar el conocimiento como si fuera un instrumento para conocer nada más, que no tiene nada que ver conmigo, si yo tengo otra visión en la cual es imposible que yo no esté allí en lo que conozco y en la manera de conocer, sería totalmente contradictorio que intente hacer una formación en la cual la persona no esté metida en la situación, la persona del docente, pero también la persona del cursante. Sería contradictorio sostener esa forma, esa concepción epistemológica y en cambio tener una forma, una pedagogía, ¿sí? Un modelo educativo en el cual las personas están fuera de lo que están conociendo. No cuaja. La maestría sería una especie de metálogo, entonces, donde la forma de hacerlo se relaciona y se teje con el contenido de lo que se intenta enseñar. Sería el ideal al cual aspiramos. No Mm. sé si lo logramos, pero sería el ideal al cual aspiramos. Sí, sí, sí. Claro que sí. Y eso se hace en 2 años y medio. 2 años, 24 meses. Ok. Bueno, No, vamos a ver si... esto no se hace en 2 años. Así como, qué sé yo, un vino no se hace en una cosecha. Es decir, hay mucho previo y hay mucho que pasa después. Lo que sucede en 24 meses es el intento de concentrar lo más importante, lo fundamental que necesita alguien para después seguir procesando eso toda la vida. Ok, vamos a cortar acá. Muchas gracias, Coco.